En la clase de hoy vamos a explicar la política monetaria. Ya habíamos visto en el tema anterior la política fiscal. La política fiscal es una política que llevaban a cabo los gobiernos de cada país. ¿Cómo? Tenían dos herramientas, o bien aumentar o disminuir el gasto público o aumentar o disminuir los impuestos, según la política fiscal fuese expansiva o restrictiva. Pues en este tema vamos a ver la política monetaria, pero ojo, la política monetaria no la pueden tomar o no es una política sobre la que pueda decidir el gobierno de cada país. ¿Por qué? Porque España forma parte del eurosistema. ¿Qué es el eurosistema? El eurosistema está formado por el Banco Central Europeo y por todos los bancos centrales nacionales de los estados que tienen como moneda el euro. Entonces, desde que España entra a formar parte del eurosistema, tiene que acatar las órdenes que dice el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo ordena y manda, y los bancos centrales nacionales de cada país que tiene de moneda el euro acata esas órdenes que da el Banco Central Europeo. Y por ende, los gobiernos se tienen que ceñir a lo que el Banco Central Europeo decida en cada momento, ¿vale? El Banco Central Europeo tiene un objetivo prioritario en política monetaria. ¿Cuál es? Controlar la inflación. Es decir, si los precios no suben de un año a otro más de un 2%, el Banco Central Europeo está contento porque considera que la inflación está controlada. ¿Cómo puede el Banco Central Europeo controlar que los precios no suban de manera loca? Pues a través de dos instrumentos. O bien regulando el tipo de interés básico de mercado, que ya lo estudiamos en el apartado donde hablábamos del tipo de interés nominal de la TAE, pues o regular el tipo de interés básico del mercado, es decir, el tipo de interés de partida al que el Banco Central Europeo le presta al resto de bancos, o bien el Banco Central Europeo puede controlar la oferta monetaria. ¿Y cómo se puede controlar esa oferta monetaria? Si recordáis, uno de los instrumentos para controlar la cantidad de dinero que había en circulación era estableciendo un coeficiente legal de caja o encaje, o lo que es lo mismo, aquellas reservas que el banco tenía que tener disponibles por si los clientes iban a sacar el dinero. Vamos a ver la diferencia entre una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva, al igual que la política fiscal, podía jugar con dos instrumentos, que era jugar con los impuestos o jugar con el gasto público. La monetaria igualito, pero con lo que va a poder jugar, las herramientas que tiene para expandir la economía son jugar con los tipos de interés o jugar con la oferta monetaria. Pues bien, si lo que realmente queremos es que la economía se expanda, ¿qué le hacemos a los tipos de interés? Los bajamos. ¿Por qué? Porque si yo le dejo dinero a alguien y tiene que pagar menos intereses, seguro que se va a animar a pedir más préstamos. ¿Por qué? Porque el coste para devolver el préstamo va a ser menor. Si la gente pide un préstamo, seguramente va a consumir más y a invertir más. ¿Qué le va a pasar a la demanda agregada? Recuerda que demanda agregada era la demanda de todos los agentes económicos, de toda la población. Y la demanda agregada coincidía con el cálculo del PIB. Si aumenta el consumo y aumenta la inversión, ¿qué le va a pasar al PIB? Pues que va a aumentar. Por tanto, aumenta el PIB, aumenta el crecimiento económico del país. Si cada vez se producen más productos, se generará más empleo, pero los precios tienden a subir. Para que entendáis este apartado, os dibujé el gráfico con el incremento de la demanda agregada. Tenemos una oferta agregada, que era lo que se produce de forma agregada en un país, y de repente la demanda agregada sube, se desplaza hacia arriba o hacia la derecha. En consecuencia, si aquí siempre ponemos los precios y en el eje de abscisas ponemos las cantidades, vemos cómo al pasar de la línea verde oscura a la verde más clara, los precios han subido. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada también ha subido. Esta, la primera vía para lograr una política monetaria expansiva. Otra alternativa, jugar con la oferta monetaria. Si aumenta la oferta monetaria, es decir, hay más dinero en circulación en la economía, la gente gastará más. Si la gente gasta más,
es porque consume más o invierte más. ¿Qué le pasa a la demanda agregada? Sube. Por tanto, aumenta el PIB, aumenta el empleo, pero la consecuencia del incremento de la oferta monetaria es que los precios aumenten, ¿vale? Con esto queremos también reforzar la idea o el concepto del coeficiente legal de caja o encaje. ¿Vosotros qué creéis? Que si queremos que la oferta monetaria crezca, si queremos crear más dinero ficticio, ¿qué le hay que hacer a la reserva legal? A los depósitos que tiene que guardar el banco por si los clientes van a sacar sus ahorros. ¿Hay que subírselo o hay que bajárselo? Pues cuanto más bajito mejor, porque si yo al banco le exijo pues que solo guarde un 1% de lo que cada persona lleva al banco y el resto lo puede prestar, pues se tendrá más capacidad en esa economía para generar más dinero ficticio, ¿vale? Por tanto, una oferta monetaria con un coeficiente legal de caja o encaje bajo potencia el crecimiento económico. Está explicado en el tema. Por tanto, si nos dan a elegir entre estas dos situaciones, en política monetaria expansiva nos quedamos con esta, con la primera. Cuanto más bajita sea la reserva legal que le obligan al banco a tener reservada, más cantidad de dinero podrá prestar. Ahora una pregunta. ¿Las políticas monetarias expansivas son buenas o son malas en una situación de crisis económica? Pues la verdad son las políticas a las que se suele recurrir cuando el país está en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque lo que se pretende cuando hay una crisis económica es impulsar la economía, que se genere más consumo, que se genere más inversión para lograr un mayor crecimiento económico. ¿Qué pasa? Que la política monetaria expansiva puede tener un arma de doble filo. Por un lado, estamos intentando que el crecimiento económico del país suba, pero que por otro lado, si lo que estamos potenciando es un incremento de la demanda agregada, vemos que los precios se están disparando. Y hemos dicho al principio de la explicación que el Banco Central Europeo tenía un objetivo prioritario y era controlar la subida de los precios, que no suban más de un 2%, porque si no, estaríamos ante una situación inflacionaria, con lo cual, quizás intentando arreglar una cosa, podamos estar empeorando otra cosa. Por eso la toma de decisiones en materia de política monetaria es muy compleja. ¿Qué pasa? También es importante que tengáis en cuenta que cuando estamos en una situación de crisis económica, muchas decisiones que intenta solucionar el Banco Central Europeo es a través de la bajada de los tipos de interés. Pero resulta que los tipos de interés ya están muy bajos y un tipo de interés no puede ser inferior al 0%, como mucho es el 0%. ¿Qué pasa? Que cuando el tipo de interés ya llega al 0% y la crisis sigue estando ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues ya no puede atacar por la vía del tipo de interés, que era, si lo recordáis, lo que Keynes llamaba la trampa de liquidez. Cuando el tipo de interés ya está en el cero o próximo a cero, ya la política monetaria es una herramienta inútil o inservible por la vía del tipo de interés. Pues lo que se hizo en el año 2008 para intentar salir de la crisis económica fue lo siguiente. Los bancos centrales emitieron deuda pública y esa deuda pública la compró el Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo compra esos títulos, lo que hace es poner dinero en circulación en la economía, ¿vale? Y esa técnica se conoce como expansión monetaria cuantitativa y permitió, pues, salir de la crisis del 2008 de manera un poco más airosos, aunque luego el coste del rescate que hacen los bancos centrales la van a pagar los ciudadanos ¿cómo? Pues con una mayor carga fiscal. Por eso que las decisiones en este terreno son a veces bastante complicadas. ¿Puede ser esta la solución que adopte el Banco Central Europeo en el año 2020 con la crisis que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus? Pues tal vez, ¿vale? Pasamos de una política monetaria
expansiva a una política monetaria restrictiva, que es justo lo mismo. La política monetaria restrictiva se hace cuando los precios ya están muy disparatados y dice el Banco Central Europeo, alerta, alerta, que nos vamos a ir del 2%. Entonces, o bien sube el tipo de interés o bien recorta la oferta monetaria. Cuando sube el tipo de interés, la gente va a tener que pagar muchos intereses a la hora de pedir un préstamo, con lo cual se va a pensar si pide o no un préstamo. Si aumenta el tipo de interés, considerará que ya no le compensa pedir dinero prestado. Si no pide dinero prestado, cae el consumo, cae la inversión, por tanto, cae la demanda agregada y el PIB y, por tanto, si se produce menos, se generará más desempleo, cae el empleo y los precios bajan. De nuevo, para que entendáis por qué los precios bajan, os he hecho la gráfica en donde veis ahora que la demanda agregada, en vez de desplazarse hacia afuera o hacia la derecha, se desplaza hacia adentro o hacia la izquierda, ¿vale? Como consecuencia de la caída del consumo y la inversión, la demanda agregada cae. Pues si cae, se desplaza hacia adentro. ¿Qué le pasa a los precios? Que caen, porque la cantidad demandada se redujo. Y por la parte de la oferta monetaria, si lo que queremos es que exista menos dinero en circulación, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? Pues exigirle a los bancos que tengan mayor cantidad de reserva legal, subir el coeficiente de caja o encaje. ¿Por qué? Porque si subo o les exijo que mantengan más dinero que no pueden prestar, la creación de dinero ficticio o dinero bancario será cada vez menor, ¿vale? Y con esto terminamos la explicación de este epígrafe.